Hola, mi nombre es Erlinde Manuela Pinto-Kell y seré quien te entrevistará para esta sesión, para este trabajo. Antes de comenzar, me gustaría darte una breve introducción sobre el objetivo de esta entrevista y cómo evaluaremos tus competencias. El objetivo de esta entrevista es evaluar tus competencias como gerente general y entender cómo aplicarás tus habilidades y conocimientos en situaciones prácticas. Durante la entrevista te haré una serie de preguntas que nos ayudarán a entender mejor cómo manejarás situaciones reales y prácticas y cómo las aplicarás tú a tus habilidades como profesional. Si estás listo, podemos comenzar con la primera pregunta. Por supuesto, estoy listo. Ok, y ya. Aquí va la primera pregunta. ¿Cuáles crees que son tus mayores fortalezas como gerente general y cómo estas te ayudarán a desempeñarte bien en este puesto? Bueno, si algo puedo destacar sobre mí es que yo desde muy pequeño he demostrado habilidades innatas para este tipo de puestos. Recuerdo cuando estaba en el colegio, inclusive cuando estaba en la universidad, nos daban trabajos grupales, ¿no? Y yo siempre era quien tomaba la iniciativa y al final era siempre el que tomaba el puesto del líder, ¿no? O en otras palabras, el que tomaba la iniciativa en general. Y ser líder es una fortaleza indispensable para este tipo de puestos, ¿no? Porque aquí se maneja la gente, se les dice qué es lo que tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Es prácticamente como guiarlos, ¿no? Y esto sumado también a otra fortaleza que yo considero muy importante e indispensable en las empresas, que vendría a ser la fortaleza mental, ¿no? La fortaleza mental básicamente es la capacidad de la persona para mantenerse en calma ante situaciones de altísimo estrés. Y esto es fundamental porque en este tipo de puestos siempre se enfrentan a problemas, ¿no? El gerente siempre está expuesto a alto estrés y a problemas que son constantes. Y si no es capaz de manejar estos problemas de la manera adecuada, todo el grupo se desmorona así como fichas de dominó. Y una fortaleza que también considero muy importante es la ambición, ¿no? Pero en este caso, en un buen sentido. A lo que me refiero en este punto es que a nosotros como gerentes siempre nos dan una meta a cumplir, ¿no? Entonces, lo que yo siempre busco es ir más allá de lo que se espera, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que las ventas deben incrementarse un 10%, yo digo que hay que incrementar un 15 o un 20%, ¿no? Es tratar de dar más de lo que nosotros en verdad buscamos cumplir con las expectativas que se nos dan. Siguiente, por favor. Claro, ¿por qué te interesa este puesto de gerente general en nuestra empresa? Bueno, he estado evaluando el desempeño y el desarrollo que tiene la empresa y me ha parecido muy interesante y considero que puedo aportar con todos mis conocimientos, mis habilidades y mis capacidades en cuanto a ser gerente de la empresa. Y considero que puedo potenciar aún más la manera en cómo ya se está desempeñando la empresa. Muy bien. Ahora quisiera que me respondas, que me describas, ¿no? Una situación en la que enfrentaste un desafío inesperado durante un proyecto y qué acciones tomaste para resolverlo y qué aprendiste de esa experiencia. Y recuerdo hace años cuando trabajaba como el aprendiz del gerente general en una empresa de cortinas y teníamos un proyecto de cortinería, ¿no? Un cliente vino con unas medidas para su ventana y nosotros comenzamos a fabricar todas las cortinas, ¿no? Para su medida. Y llegó el momento en el que teníamos que instalar estas cortinas en su domicilio, ¿no? Entonces, a medida que estábamos instalando, nos encontramos con un desafío que la empresa no había previsto por mucho tiempo, ¿no? Y es que el cliente no tenía todas las ventanas rectas, ¿no? Sino que en este caso tenía una ventana que era curva y la empresa pues no se había enfrentado a un desafío de este tipo, ¿no? Entonces nos vimos en graves aprietos, ¿no? Porque no sabíamos qué hacer. Entonces, en ese momento en el que estaba instalando,
decidí actuar rápido, ¿no? En este caso, tomé las medidas de toda la ventana con toda la curvatura y con los conocimientos que había adquirido en la universidad comencé a hacer cálculos, ¿no? Para determinar la curvatura que tenía esta ventana. Y de esa manera, pues yo hice un prototipo de riel para que pudiese adaptarse a esta ventana, ¿no? Entonces, nosotros hicimos todo el proceso en base al cálculo y adaptamos esta cortina como quería el cliente, ¿no? Que era una ventana curva. Y esto fue un desafío interesante para la empresa como tal, ¿no? Porque jamás se había enfrentado a un tipo de ventana de esta forma, ¿no? Entonces nosotros aprendimos una cosa importante, ¿no? Que primero no debemos confiar siempre en el cliente, ¿no? Siempre debemos dar, digamos, un vistazo más a profundidad de cómo está la situación, en este caso en el sector construcción, que tenemos que revisar, ¿no? Cómo está el espacio y de esta manera dar un asesoramiento más adecuado a lo que quiere el cliente, ¿no? Y otra experiencia también que aprendimos es a pensar rápido y a buscar soluciones creativas en el momento, ¿no? No esperar que llamara a un supervisor, ¿no? Sino que plantear una solución al momento y comenzar a ejecutar. Excelente tu respuesta. Ahora, ¿me puedes describir una iniciativa o proyecto que hayas liderado y que haya dejado un legado duradero en la empresa? Recuerdo cuando trabajaba en esta misma empresa de cortinas que nos habían encomendado a hacer un trabajo de cortinas en tubo, en este caso el remachado de las cortinas, ¿no? Y para ese entonces recuerdo que había un proceso muy tradicional de la empresa, ¿no? Que para hacer el remachado de las cortinas había que tantear la medida que tenía que tener cada pliegue, ¿no? En este caso, si era 14, ¿no? O era 15, o era 13, o era 13.5. Y así, con este método tradicional se tardaba un montón de tiempo y se gastaba mucha energía, ¿no? Hasta encontrar cuál era el punto óptimo al cual debía funcionar la cortina, ¿no? Entonces yo habiendo visto este escenario, ¿no? Cuando era trabajador de la empresa aún, decidí, digamos, dejar de trabajar por un momento, ¿no? Entre comillas, y comenzar a realizar un modelo matemático que permitiera encontrar la medida exacta que tenía que tener el pliegue para que así no tuviésemos que tantear con una medida o con otra, ¿no? Si bien me tardé mucho tiempo en hacerlo, al final presenté este modelo matemático y lo apliqué en una de los trabajos que tenía la empresa, ¿no? Y con ello demostré que mi modelo funcionaba. Y actualmente, luego de haberme ido de esa empresa ya hace como 2 años, la empresa actualmente sigue ejerciendo este modelo matemático en sus procesos productivos y esto optimiza todos los procesos y asegura que no se gasten recursos ni energía de manera desorbitada, ¿no? Sino que se aprovechen al máximo los recursos de la empresa y así la empresa pueda tener más ganancias. Excelente. Como profesional, ¿cómo manejas la delegación de tareas y la supervisión del desempeño de tu equipo de trabajo? Mm. Bueno, luego de estar como trabajador en esta empresa de cortinas, a mí me ascendieron como el gerente de la empresa. Y recuerdo que cuando llegué como gerente, la empresa estaba en un completo desorden, ¿no? Principalmente cuando me dieron la tarea de ordenar la empresa y tenía que ver cómo estaban las actividades y la parte operativa de la empresa, comencé a revisar las tareas que tenía la empresa, ¿no? Y entre ellas me encontré que las tareas no eran delegadas correctamente. Por ejemplo, habían 5 tareas y un trabajador tenía 2 tareas, un trabajador tenía la tarea de otro trabajador y así. Era un caos completo y no había una comunicación adecuada, ¿no? Por tanto, la empresa operativamente estaba yendo muy mal. Y cuando yo entré como gerente de la empresa, lo primero que hice fue asignar a todos los trabajadores que tenía y comenzar a evaluarlos individualmente, ¿no? Esto para yo encontrar sus fortalezas y debilidades de cada uno de ellos. Y luego de esto, yo hice una lista de todas las tareas que existían y una vez identificada la fortaleza y debilidad que tenía cada trabajador era más adecuado para cada tarea, ¿no? Si un trabajador A era mejor para la tarea C, si el trabajador C era mejor para una tarea B, entonces esto es mucho más óptimo, ¿no? Entonces, la delegación de tareas yo la hice con el método de Eisenhower, ¿no? Que básicamente es en base a la importancia y a la urgencia
Y con eso yo pude delegar correctamente las tareas para cada trabajador, ¿no? Y esto hizo que el desempeño en equipo sea mucho más óptimo de lo que estaba y la empresa ya estaba en orden en la parte operativa. Excelente. Por último, ¿me podrías responder qué estrategias utilizas para fomentar la innovación y la mejora continua dentro de tu equipo de trabajo? Bueno, a medida que me iba desempeñando como gerente de empresas y cuando ganaba más experiencia, me di cuenta de un hecho un poco peculiar, ¿no? Y es que las empresas en su mayoría no usan un modelo teórico de desarrollo empresarial, sino que la mayoría se fundamenta en base a la experiencia, ¿no? O sea, que funcionan por funcionar. Y esto no es adecuado porque no permite a la empresa crecer y mejorar continuamente. Entonces, a medida que yo iba ganando experiencia, desarrollé un modelo teórico de desarrollo empresarial por mi cuenta, ¿no? Y este modelo teórico se compone de 4 letras. En este caso, la primera letra es la O, de ordenar. Primero, la empresa tiene que estar en orden para que después pueda mejorar. La segunda letra es la M, de mejorar. Y una vez que la empresa está en orden, recién puede comenzar a mejorar lo que ya está bien puesto. La siguiente letra es la A de ampliar. Una vez que la empresa ya está en orden y está en mejora continua, tiene esa capacidad de ampliar su producto, encontrar nuevos nichos de mercado o adaptarse o tener más cuota de mercado, ¿no? Y luego de ello está la R, que vendría a ser reinventar. Esto básicamente es la innovación. Y es que una vez que la empresa ya está en orden, que está en mejora continua, que ya amplía su cuota de mercado, entonces no debe quedarse con el producto que ya ofrece, ¿no? Sino evaluar el producto que ofrece y darle una mejora o, digamos, transformarlo, ¿no? Para que de esta manera la empresa pueda estar en innovación constante. Esto implica un hecho, ¿no? Que si la empresa está en constante cambio y mejoramiento y reperfeccionamiento, el equipo que está dentro de ellos también tiene que estar para adaptarse a las nuevas demandas que tiene el mercado, ¿no? Y esto fomenta que la empresa tenga un desarrollo a largo plazo y no tanto que funcione de manera empírica con la experiencia o simplemente por funcionar. Por eso es importante que una empresa pueda tener un modelo de desarrollo empresarial adecuado. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Omar, por tus respuestas detalladas. Con esto concluye nuestra entrevista. Ahora nos tomaremos un momento para poder reflexionar sobre tus respuestas. Que tengas buena tarde. Muchas gracias.